Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver acerca de la República Aristocrática. La República Aristocrática se da en los años de 1895 a 1919. Este término República Aristocrática va a ser acuñado por un historiador peruano llamado Jorge Basadre Braja. Para Jorge Basadre, la República Aristocrática es un periodo en la historia del Perú en el cual a nivel político, a nivel económico, van a haber élites, o sea, grupos de poder. ¿Va a haber actividades de agroexportación? Claro que sí. Pero va a haber un partido político que ya hemos visto muy poderoso y va a tener más preponderancia, el Partido Civil. Por un lado, va a haber mayor racismo, mayor segregación, discriminación. Y por otro lado, por la parte económica, al Perú le va a ir muy bien a nivel económico. Recordemos, la República Aristocrática hace referencia a un gobierno donde los que lideran el país, los que manejan el país, es la clase más rica del país. Ellos van a tener la cercanía al gobierno directamente. ¿Cuáles son las características de esta República Aristocrática? Primero, va a haber mucha preponderancia, mucho poder de la clase alta del Perú, los aristócratas. Esos aristócratas se van a dedicar a actividades de agroexportación, o sea, venta al extranjero de algodón y de azúcar. Esto daba plata y los aristócratas exportaban esto. Va a haber un partido político muy predominante. ¿Cuál es? El Partido Civil. Con esto se va a dar el segundo civilismo. A pesar de que teníamos una economía de agroexportación, habían rezagos del colonialismo español. Había una economía tipo semifeudal, donde habían hacendados con mucho poder y dueños de tierras, y trabajando para ellos la población campesina. Pero también había muchos nexos, muchos lazos entre el gobierno, entre el presidente y el partido civil. A eso iba cuando decía el partido civil es poderoso porque tiene dinero, porque se dedica a la agroexportación, pero es poderoso porque tiene allegados directos con el presidente. A nivel de exportación nos iba muy bien, pero a nivel de derechos, a nivel social, a nivel de respetar las libertades, de no discriminar, estábamos mal. Vamos a ver una serie de presidentes a lo largo de la República Aristocrática. Por ejemplo, tenemos a Nicolás de Piérola, porque hay un personaje muy comentado, participó en la guerra contra Chile, un personaje de revuelo. En el gobierno de Piérola, en la parte política, en lo que es la parte interna, política interna, va a ser lo siguiente. Por ejemplo, va a tratar de darle un nuevo rostro a Lima, va a tratar de modernizar la capital. ¿Y cómo lo va a hacer? Mandando a reconstruir, mandando a hacer obra pública. Va a apoyar al ejército, al comercio, a las industrias, va a tratar de reflotar la economía peruana. No olvidemos que unos años antes, habíamos entrado en una guerra que dejó nuestra economía quebrada, aparte de infraestructura destruida. ¿Qué más hizo? Puso fronteras, límites muy precisos para evitar que otro país quiera reclamar o no quiera quitar nuestro territorio. En lo que es trabajo,
para que la población tenga ingresos, recursos, ¿qué hace? Va a mandar a crear puestos de trabajo. ¿Pero cómo lo hace? Con obra pública. Si no hay obra pública, no hay puestos de trabajo. Así que va a crear obra pública y a la vez necesita mano de obra, o sea, trabajo. En su gobierno justo vencía la fecha límite para darle una solución final a Tacna y Arica. ¿Qué se da entonces? El famoso plebiscito de Tacna y Arica, en el cual los tacneños deciden quedarse para el bando peruano o para el lado peruano, y los ariqueños deciden quedarse para el lado chileno. Se ratifica el Tratado de Ancón, en el cual Tacna regresa al Perú y Arica pasa para Chile. En lo que es la parte económica, manda a recaudar impuestos. No olvidemos que esto es importante. Sin impuestos no se puede hacer obra pública. Así que es importante el cobro de impuestos. Va a apoyar a diversas industrias. No olvidemos que si se apoya a estas industrias van a producir y van a también a pagar impuestos. Va a mandar a crear una nueva moneda, que es la libra peruana de oro. Van a aparecer nuevos bancos en el Perú. El sueldo de los trabajadores era un sueldo estable, ¿ok? No va a haber un incremento, pero va a haber un sueldo estable. También teníamos la deuda interna. Esta deuda interna también se va a solucionar. Claro, una vez que las industrias, que las empresas comiencen a funcionar, se le puede pagar, puede solucionar el problema interno. Por el contrario, en vez de derrochar el dinero, lo que Piérola promueve es que se ahorre. No que se malgaste, sino que se ahorre. Acabado el gobierno de Piérola, lo precede Eduardo López de Romaña. ¿Okay? Eduardo López de Romaña. Aproximadamente va a gobernar 4 años, lo que correspondía a un presidente. ¿Qué hizo en su gobierno? En la parte económica, le va a dar mayor fortaleza a la libra peruana de oro. ¿Okay? Va a crear un organismo que se encargue de recaudar los impuestos. Y por eso crea la Sociedad Nacional de Recaudación. A nivel internacional, también teníamos problemas con Bolivia, que ya lo teníamos de hace varios años atrás. Entonces, para acabar de una vez por todas con Bolivia, o sea, con este problema, se demarcó hasta dónde llegaba el límite boliviano y hasta dónde llegaba el límite peruano. Se firmó y se acordó un tratado para demarcar Perú y Bolivia. ¿Okay? ¿Qué pasó con los chilenos? También hubo un problema más que todo cultural, político. Y con Ecuador seguíamos con los problemas con este país. Otras obras que resaltaron en el gobierno de este presidente, por ejemplo, antes estaba prohibido que los extranjeros tengan propiedades en el país, pero él va a derogar esta ley en el cual ahora sí permite que los extranjeros puedan tener bienes o propiedades en el Perú. Para fortalecer lo que es la agricultura y lo que es la educación, va a crear la Escuela Nacional de Agricultura. ¿Okay? Lo que vendría a ser más adelante la Universidad Agraria. Este presidente pensaba que para que el país salga de esta crisis y su economía reflote de nuevo, tenía que apostar por la minería y por el comercio. Gracias a la minería y comercio, el Perú a nivel económico iba a mejorar año tras año. Así que va a apoyar a la minería y al comercio. Se crea un cuerpo de ingenieros de minas, ¿ok? Para poder explotar y aprovechar mejor los recursos mineros, claro. No olvidemos que la actividad número 1, la que produce más dinero al país, es la minería.
En su gobierno también, claro que sí. Se trató de hacer un cambio a nivel educativo también, inspirándonos en un modelo estadounidense. Se creó un lugar para readaptar a los que hayan delinquido pero sean adolescentes o sean menores de edad. Se crea la Escuela Correccional de Menores Varones, lo que hoy, por ejemplo, conocemos como Maranguita. Luego va a ser reemplazado por Manuel Candamo, otro presidente, pero este presidente solo va a gobernar un año, ¿ok? Un año. ¿Por qué un año? ¿Y por qué no 4 años? Porque murió. A ver, teníamos a Manuel Candamo, ¿ok? Y teníamos a otra alianza. Manuel Candamo representaba el civilismo, mientras que el otro partido político representaba a la Unión Cívica y el Partido Demócrata, ¿ok? Pero esta alianza Partido Demócrata y Unión Cívica se retiran de la postulación y queda en el camino solo Manuel Candamo, así que llega a ser presidente del Perú. ¿Qué hizo durante su gestión? Él va a extender la línea férrea. El sistema de ferrocarriles va a llegar a más regiones del país. Se va a invertir más dinero, claro, pero se va a poder trasladar de un punto a otro. Ya no va a ser tan limitado la ruta del ferrocarril. También va a apoyar el agro y va a apoyar la minería, porque él sabe que la minería y el agro van a permitir ingreso de dinero al país. Él trató de unir lo que vendría a ser la Sierra Central, la Selva Central y la Sierra Sur, hasta Madre de Dios, pero el problema era que faltaba lo más importante, dinero. Grandes cantidades de dinero para realizar una obra de esta magnitud. Así que no lo llegó a hacer. El fin de su gobierno. Primero, falleció antes de tiempo. Un año, gobernó solo un año, no 4, un año. Entonces, cuando un presidente fallece, nosotros sabemos que lo reemplaza su primer vicepresidente y tiene hasta un segundo vicepresidente. Pero en este caso es el primero. Serapio Calderón reemplaza a Manuel Candamo, ya que falleció. ¿Qué hace Serapio Calderón? Convoca elecciones presidenciales. Convoca elecciones. Convoca elecciones y sale como vencedor José Pardo Ibarreda, ¿okay? Su primer gobierno, de 1904 a 1908. O sea, los 4 años de gobierno que Ramón Castilla había decretado. ¿Ya? ¿Cómo fue la elección? Habían dos candidatos, José Pardo Ibarreda y Nicolás de Piérola. De nuevo aparece en este contexto Nicolás de Piérola. Quería su segundo gobierno. Pardo Ibarreda representa el civilismo y Nicolás de Piérola representa al Partido Demócrata. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Nicolás de Piérola, que tanto aspiraba a ser presidente del Perú por segunda vez, por qué renuncia? ¿Por qué renuncia a la elección, a la competencia? Porque él percibía que a nivel político la situación no iba a ir bien. Era el ambiente muy inseguro para una elección. Así que decide renunciar y sale como vencedor Pardo Ibarreda. ¿Qué obras realiza Pardo Ibarreda? Él apoya mucho lo que es las condiciones laborales de los trabajadores. Él, por ejemplo, va a recibir las peticiones de los trabajadores textiles, mineros y azucareros, en el cual se le debe pagar más por horas extras, más por el tipo de trabajo, el riesgo que se corre en el trabajo. Todo esto van a ser los reclamos de los sectores textil, minero y azucarero, de los trabajadores. Van a exigir mejores sueldos y derechos laborales. Eso es lo que van a exigir al gobierno. Entonces, una acción que toma
Pardo y Barreda es crear la sociedad mutualista. ¿Ok? ¿Qué más va a hacer? Se va a crear una confederación de artesanos, Unión Universal, se crea una Unión Vitarte Textil y se crea la Federación de Pasteleros Estrellas del Perú. Todos ellos son federaciones, confederaciones y asociaciones de obreros. ¿Por qué se crea todo esto? Para que representen, para que reclamen, ya que no pueden hacerlo todo a la vez. Sale un representante de cada federación o confederación llevando el reclamo al presidente y que le dé una solución, un punto en común. Todo es en aras de proteger al obrero, de que se respete y se creen derechos para el obrero, derechos laborales. ¿Qué es lo que van a exigir los obreros en su lucha laboral? Que trabajen menos horas, porque antes trabajaban de 12 a 13 hasta 14 horas, trabajen menos horas, que los sueldos sean justos al trabajo que realizan y al tiempo que le invierten, que tengan una representación legítima de obreros, o sea, sindicatos, líderes sindicales, que se cree una biblioteca popular, ¿ok? No solo la Biblioteca Nacional que ya existía, sino una biblioteca popular, de acuerdo a la zona. Todo esto va a ser planteado en 1901 por todos los representantes de obreros, en todos los rubros, textil, minero, pastelería y panes, etc. ¿Cómo iban a lograr todos estos representantes que sean escuchados? Por medio de huelgas y protestas, ya que el gobierno no lo escuchaba directamente. Entonces, una forma de hacerse notar es a través de protestas y huelgas. A través de las huelgas y las protestas, logró desestabilizar momentáneamente la economía del país. Momentáneamente. ¿Por qué? ¿Qué es una huelga? Una huelga y una protesta, en los dos hay una lucha porque se respete un derecho, porque reciba un pago justo, un trato igualitario. Y esto genera que se paralice. Cuando entran en huelga, los trabajadores no laboran en la fábrica, en la empresa, y por lo tanto se detiene la producción y esto afecta económicamente ¿a quién? A la empresa. Así que la empresa tiene que hacer algo para que sus trabajadores sigan produciendo. Y esto afecta a la vez al país, a la economía del país. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que se dio a este problema? Se creó el proyecto Manzanilla. ¿Qué decía el proyecto Manzanilla? Vamos a controlar la higiene del trabajador, del obrero. Va a haber seguridad del trabajador, va a haber descanso obligatorio. Si el trabajador sufre un accidente en la empresa, se le va a indemnizar. La empresa corre con los gastos. Los niños y las mujeres van a trabajar, pero en ciertas condiciones. Y va a haber un contrato de trabajo. No te pueden votar de un día para otro. Va a haber un contrato de trabajo. Pero va a haber una oposición del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque todo esto generaba un gasto. Todo esto atentaba en contra de los intereses de las empresas, que si aceptaban esto iban a ganar menos. No tampoco mucho menos, sino un poco menos. Y las empresas les interesaba lucrar. Y la salud, los accidentes del trabajador, quedaba en segundo plano. No quería correr con esos gastos. Pero toda empresa debe correr con esos gastos. Debe correr con esos gastos. En el país no había una política laboral fuerte, clara, y no estaba reglamentada. Así que esto es un precedente de los obreros buscando sus derechos, buscando los derechos laborales. Era un precedente, ya que no existía. Después de tanta lucha, van a funcionar las huelgas y las protestas. A nivel educativo, ¿qué se hizo en el gobierno de Pardo y Barreda? El Poder Ejecutivo, o sea, la presidencia, asume la educación del país. La educación primaria
va a ser ahora gratuita, ¿ok? De 6 a 12 años y de 6 a 14 años en varones y de 6 a 12 en mujeres. Por ejemplo, algo que sí es positivo. Eso se hacía analizando la cantidad de personas. Por ejemplo, si un pueblo contaba con más de 200 habitantes, debía haber una escuela mixta, varón y mujer. Si tenía menos de 200 habitantes, no iban a construir un colegio. Se crea una escuela especializada llamada la Escuela Nacional de Varones. Se crea el Instituto de Historia del Perú, que estuvo dirigido por el alemán Max Uhle. Y se crean escuelas nocturnas para las personas que no puedan estudiar en la mañana o la tarde por motivos de trabajo. ¿Okay? Todo esto sí fue positivo a nivel educativo. Luego va a ser precedido por Augusto B. Leguía. También gobernó 4 años, como era la costumbre, como era y como estaba escrito en la Constitución Política. 4 años de gobierno. Augusto B. Leguía es apoyado por el Partido Civil, por los civilistas. Pero no olvidemos que el Partido Civil es controlado, es manejado por los aristócratas peruanos, por la gente rica. ¿Ok? Leguía llega al poder porque utiliza un discurso populista. ¿Ok? Pero cuando ya Leguía llega a ser presidente, como que este discurso populista no iba con los objetivos del Partido Civil que apoyaban a la aristocracia, porque los aristócratas no apoyan al pueblo. Los aristócratas ven beneficios, mayor rentabilidad, mayores ganancias a costa de todo. Así que era en contra. O sea, eran opuestos. El objetivo del Partido Civil y lo que proponía Leguía. Cuando él asume como presidente Leguía, pasábamos por una crisis económica. ¿Por qué? Porque habíamos dependido por mucho tiempo de Inglaterra. Éramos dependiente económico de Inglaterra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué entramos en una crisis económica? Estados Unidos y Alemania tenían una economía en ascenso. Y nosotros fuimos afectados porque nuestra economía se basaba en cómo le iba a Inglaterra. Inglaterra fue reemplazada a nivel económico por Estados Unidos y Alemania. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos y Alemania estaba en ascenso, mientras que la economía inglesa fue bajando, quedó en tercer, cuarto, quinto lugar. Ese es el problema cuando un país es dependiente de otro. Cuando el otro país le va mal económicamente, también al país que es dependiente de este país le va mal. Y eso le pasó al Perú. ¿Qué problemas había en el gobierno de Leguía? Luchas laborales, lo mismo que pasaba en el gobierno de Manuel Pardo y Barreda, luchaban por sus derechos, por algo que le correspondía como obrero, como trabajador. Y como el pueblo, como los obreros no eran escuchados por Leguía, por eso las luchas, si no, no hubiera luchas, se hizo una gran paralización. Hubo un paro general en 1911, reclamando y exigiendo sus derechos laborales, como en otros países ya los había. ¿Quién encabezó este paro, esta lucha? La Unión Textil Vitarte. Es una empresa que fabrica tejido, textiles. ¿Qué hizo? Entró en huelga. Exigió al gobierno que apruebe una ley que proteja al obrero en caso de accidente. ¿Ok? El gobierno estuvo presionado. ¿Por qué? Porque estábamos en una crisis económica, producto de que Inglaterra perdió su categoría de país con economía más fuerte. Habían luchas sociales, luchas laborales. El gobierno estaba presionado para aceptar las demandas legítimas de los trabajadores. Así que el gobierno no le quedó de otra que promulgar la ley de accidentes de trabajo. Quiere decir que cuando había un accidente en el trabajo, no lo pagaba el obrero no tenía por qué pagar su recuperación. ¿Quién lo tenía que pagar? Lo tenía que pagar la empresa. Una especie de seguro
de salud, un seguro de salud. Si te pasa algo en la empresa, lo paga el dueño. Eso se logró, eso fue una lucha, claro que fue una lucha. Costó mucho, pero se logró. A nivel externo, en lo que es política externa, en el gobierno de Leguía, por ejemplo, hubo enfrentamiento en Quito y en Guayaquil. ¿Ok? ¿Qué pasó? En Ecuador había peruanos, compatriotas que vivían allá. Hubo atentados contra su integridad en la capital, en Quito y en Guayaquil. ¿Puede ser actos discriminativos? Sí, claro que sí. Perú no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Y qué hace? Va a enviar soldados. Brasil también va a apoyar. Y Argentina también va a apoyar para que el conflicto no llegue a más. Porque el Perú envió 23.000 soldados a la frontera ecuatoriana para rescatar, para defender a los peruanos. Brasil también y Argentina actuaron como mediadores para que esto no llegue a más. Por otro lado, los colombianos también tenían problemas con el Perú. Los colombianos trataban de apoderarse de Caquetá y Putumayo, que son dos zonas fronterizas. ¿Ok? Se da un enfrentamiento en lo que es La Pedrera. Perú sale vencedor. Óscar R. Benavides es el encargado de dirigir esta ofensiva militar y Perú sale bien parado. Perú sale ganador. En el Brasil también teníamos otro problema. Los caucheros brasileros querían ingresar al territorio peruano para extraer caucho de nuestra Amazonía y eso es ilegal. Lo pueden hacer, pero en su país. Al final se llegó a un acuerdo. Se firmó el tratado limítrofe Valverde-Río Branco y se delimitó hasta dónde podían ingresar los brasileros. Con Bolivia también teníamos problema. Se firmó el tratado Solón-Polo. ¿Por qué? Porque también había enfrentamiento de los bolivianos contra la población peruana. Algo parecido a lo ocurrido con Ecuador. Y en Chile ocurrió, para como se dice, para que la gota derrame el vaso, el incidente de la corona fúnebre de Lima. ¿Qué significa esto? Que los chilenos habían regalado una corona de bronce en señal de ridiculización al Perú, por lo que había pasado la guerra contra Chile, o sea, burla. Es una forma de burlarse. Habían regalado al presidente Leguía una corona de bronce, y una corona de bronce significa la derrota, significa el sometimiento. Pero se pudo arreglar ese problema. Fue un problema de tono político y de tono social, porque también había discriminación hacia los peruanos que vivían en Chile. Luego tenemos al gobierno de Billinghurst. Su gobierno, prácticamente, él entró con un partido político, que es el Partido Demócrata, pero al final terminó cediendo ante el control y la presión del Partido Civil. ¿Okay? También era un presidente que ofrece propuestas populistas. A él le llamaban el famoso pan grande, ya que ofrecía el pan a un precio bajo y un pan muy grande. ¿Cómo llega a ser presidente? Era un panorama político muy cambiante, muy volátil. ¿Quién lo apoya? El Congreso lo apoya. Por presión del Congreso y por presión del pueblo peruano, Billinghurst llega a ser presidente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le faltaba votos, o sea, había como una especie, un intento de anforazo. ¿Okay? Por ese motivo, el Congreso es obligado a elegir a un representante y eligen a Billinghurst. El Congreso elige a Billinghurst. ¿Qué hizo en su gobierno? Por ejemplo, se dio la lucha por las 8 horas de trabajo, se inicia la huelga de los jornaleros del Callao, ¿okay? Se produce la gran huelga general, más grande que la que ocurrió en el gobierno anterior. Al final, después de tanta lucha, se consigue las 8 horas laborales para los jornaleros del Callao. Se produce la matanza de los campesinos en la Sierra Sur. Se establece un reglamento de huelgas. Ahora las huelgas sí son legales.
Y se aplica que se debe enseñar en la educación peruana el curso de religión e historia de la salvación, o sea, todo relacionado a la parte patriótica y a la parte religiosa. Por último tenemos a Óscar R. Benavides. Con este presidente, a nivel económico, se crea un nuevo billete, el billete fiscal. ¿Okay? Se van a emitir los cheques circulantes o circulares. ¿Por qué? Es como una especie de bono, ya que este billete circular o cheque circular tiene respaldo en oro y toda moneda que tenga respaldo en oro vale. Los problemas con la London Pacific Petroleum Company fueron un aumento, ¿ok? Los pagos internos se tienen que reducir por el problema que estábamos pasando a nivel económico. Se pagaba el canon por extraer petróleo, sí, pero no al precio justo, era un precio muy, pero muy por debajo. Por lo tanto, nos vamos a una demanda internacional porque realmente estaban aprovechando y extrayendo más petróleo del que debían y a un precio muy bajo. ¿Ok? Es el famoso problema de la brea y la Pariñas. Y en el segundo gobierno de José Pardo Barreda, a nivel económico nos fue muy bien, ya que la producción aumentó un 300%. Había agroexportación, también extracción de combustibles fósiles. Pero, así como aumentó la producción en 300%, el precio de los alimentos aumentó y disminuyó también los alimentos. O sea, fue un momento como una burbuja, un momento de prosperidad económica muy, pero muy corto y luego los precios regresaron a la normalidad. Los capitales ingleses se redujeron y aumentó la nueva dependencia con el capital estadounidense, ya no inglés. También se fortalece las 8 horas de trabajo, se reglamenta las 8 horas de trabajo. Hubieron marchas, huelgas, porque había falta de alimentos. Se pararon los principales medios de transporte. El gobierno y los trabajadores no habían llegado a un acuerdo contundente. O sea, las 8 horas diarias de trabajo no se había oficializado como una ley, sino que simplemente acuerdos que no se cumplían en el papel. Así que esto tuvo que llevarse a un intermediario. Víctor Raúl Aya de la Torre tuvo que actuar de intermediario y darle una solución al problema. ¿Okay? Al final, después de tanta lucha, ahora sí se logró crear la jornada de trabajo de 8 horas, ya no solo a los jornaleros de Callao, sino a todo el país. Y con esto acabaron las marchas. Esto vendría a ser todos los gobiernos en la República Aristocrática Peruana. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.